La clase pasada quedó un ejercicio relacionado con la transformada de Fourier del producto de dos coeficientes espectrales. Y arribamos a hacer un tipo de operación que era la convolución periódica. Entonces, si nosotros recordamos en ese ejercicio, que era el ejemplo 3.15, en ese ejemplo nos hablaba sobre una cierta señal WN, que era producto de la convolución de una señal X con una señal Y. Entonces pueden observar que aquí está la ecuación de la convolución. La que nosotros trabajamos era utilizando el valor de K como la variable que estaba dentro de la ecuación. Aquí estamos utilizando en este caso simplemente R. Es exactamente lo mismo, lo único que hacemos es cambiar la letra. Entonces, cuando sucedía esta convolución en el dominio del tiempo, vamos a escribir aquí la convolución, al momento de pasar esto utilizando las series de Fourier hacia el dominio de la frecuencia, lo que nosotros íbamos a encontrar es que los coeficientes espectrales de esta señal Wn eran iguales a n veces, que es el periodo, multiplicado por los coeficientes a sub k, y esto multiplicado por los coeficientes b sub k, considerando que la señal xn, que es la que está involucrada aquí, tiene coeficientes a sub k de la serie de Fourier, y la señal ydn, que es la otra señal que está en esta parte de la convolución, tiene unos coeficientes b sub k, A partir de eso nosotros suponíamos que se nos dice que una señal Wn es periódica con n igual a 7. Nos dicen que esta señal Wn es periódica con un periodo n mayúscula igual a 7. Y sus coeficientes de la serie de Fourier son unos ciertos coeficientes c sub k, que es igual a un séptimo. Aquí tenemos seno cuadrado de 3pi k sobre 7 sobre seno cuadrado de pi k sobre 7. Entonces vamos a aprovechar este resultado que hemos mostrado aquí arriba para determinar esta señalcita que está aquí, Wn. Entonces, observemos que aquí tenemos el producto de coeficientes espectrales multiplicado con el periodo. Esa señal dice que tiene periodo 7. Si recordamos cuáles son los coeficientes espectrales de esa onda cuadrada periódica que vimos con ustedes, vamos a escribirlos acá y vamos a comparar con estos C sub k que aparecen aquí. Entonces, los coeficientes espectrales de la onda cuadrada periódica de sub k eran iguales a 1 sobre el periodo. Aquí teníamos el seno de 2pi por k, n sub 1 que era la duración más medio, todo sobre n mayúscula, y debajo teníamos igual un seno de kpi sobre n mayúscula. Esto era válido para k distinto de 0, como son periódicos estos coeficientes espectrales, distinto de más menos n, distinto de más menos 2n y así. Y el coeficiente t sub 0 o la constante era igual a 1 sobre el periodo, 2 veces n1 que era la duración de la señal más 1. Esto lo calculamos en un ejemplo anterior. Entonces, si nosotros observamos este c sub k con este d sub k, nosotros podemos escribir los coeficientes c sub k en función de d sub k. Y lo que determinamos en la clase anterior fue que estos c sub k eran igual a 7 veces estos coeficientes d sub k cuadrado. Esos coeficientes d sub k cuadrado. Si nosotros consideramos que en estas ecuaciones que están aquí, n sub 1 es igual a 1, y como nos dice el ejercicio, el periodo es igual a 7. Ustedes pueden observar que si introducimos estos dos parámetros aquí arriba,
en este argumento nos va a quedar 2pi k n1 más medio, que sería 3 medios, dividido para n. Entonces simplificamos todo esto de aquí. Esto va a ser igual a pi k por 3 séptimos. Y ustedes pueden observar que aquí tengo pi k por 3 séptimos, que es todo este argumento que está aquí. De manera similar, si hacemos lo mismo en el seno del denominador, vamos a encontrar pi k sobre 7, que es nuestro periodo. Entonces hemos mostrado que estos coeficientes espectrales están determinados a partir de los coeficientes espectrales de la onda cuadrada periódica. Entonces ya sabemos que esta señal proviene de esta onda cuadrada periódica y al estar multiplicados en frecuencia, significa que en el dominio del tiempo eso provino de una convolución. Entonces vamos a tener que ser la convolución de dos ondas cuadradas periódicas, pero en este caso particular es una convolución periódica. Realizamos el mismo procedimiento, pero las operaciones se desarrollan solamente a lo largo de un periodo, que serían en este caso 7 muestras. Y para el resto del intervalo de menos infinito más infinito de n es exactamente el mismo o la misma forma de onda. Entonces vamos a hacer esa convolución periódica. Entonces, como ya sabemos que aquí existe, vamos a escribirlo aquí, que esto es E sub k, es 7 veces d sub k por d sub k. Si nosotros recordamos la propiedad que vimos un poquito más arriba, significa que este w de n viene de la convolución de una señal xn, que ya sabemos que es una onda cuadrada periódica, que convoluciona con una onda cuadrada periódica. Pero en este caso, esta convolución de aquí va a ser hecha solamente en el intervalo de un periodo. Entonces, si escribimos esto por acá, aquí vamos a tener que Wn, esto es igual al sumatorio. Como el periodo vale 7, aquí vamos a decir que es ese sumatorio en un intervalo de longitud 7, que es el periodo. Y aquí vamos a tener nuestra señal xr por x n menos r, que es nuestra ecuación de convolución. Y este sumatorio, nosotros ya sabemos que la notación que estamos utilizando aquí, dado que es periódico, significa para cualquier intervalo de duración de estas 7 muestras. Entonces nosotros podemos hacer que esta convolución vaya desde r igual a menos 3 hasta más 3. Desde menos 3 hasta 3, si contamos la muestra 0, tenemos una dimensión de 7 de este periodo. De xr por x de n menos r. Entonces vamos a ocupar en hacer esta convolución aquí. Al igual que hicimos en el caso discreto del capítulo 2, donde teníamos que reflejar una de las funciones, tal y como está mostrado aquí. Ponemos en función de r, luego la una la reflejamos y la desplazamos en muestras. Las multiplicamos y en el intervalo donde se traslapa esta multiplicación realizamos las sumas, toda la mecánica de la convolución. Entonces, para realizar esa convolución voy a copiar la imagen que corresponde a esa gráfica para que sea mucho más fácil visualizar la operación matemática con el resultado. Vamos a copiar esto acá. Entonces, recordemos que de nuestro análisis hemos visto que estos coeficientes de sub k corresponden a ondas cuadradas periódicas, que son estas dos de aquí. Estas dos ondas cuadradas periódicas tienen un periodo de igual a 7 y una duración de n sub 1 hasta 1, que es justamente lo que ustedes van a observar en estas dos gráficas que vamos a colocar aquí. Aquí ustedes pueden observar que está nuestra señal x de r. Vamos a capturar solamente un periodo de esa señal para hacer esta convolución. Aquí ustedes pueden ver que está la señal x de n menos r, que si lo comparamos con lo que vimos en el capítulo 2, es más o menos como que la respuesta al impulso, que era la que al inicio nosotros hacíamos el
reflejo y ese desplazamiento. Y vamos a seguir la mecánica de la convolución que hacíamos con ustedes. Entonces hay que determinar los intervalos de la salida y los intervalos donde la señal se traslapa. Y este caso de aquí, anotémoslo aquí, se conoce lo que vamos a hacer nosotros. Se conoce como convolución periódica. Convolución periódica. Es una convolución periódica porque se hace solamente en el intervalo de un periodo. El resto de resultados es exactamente el mismo. Entonces, para el primer intervalo nosotros vamos a considerar, tal y como ustedes están observando aquí, que este valorcito de n+1, vamos a resaltarlo aquí, este valorcito de n+1, n+1 es mayor o igual a -1, y ese valor de n+1 va a ser menor o igual que 1. Es decir, ese valor va a estar, como ustedes pueden observar, aquí dice mayor o igual que -1. Entonces, a partir de este valor, se va a ir hacia la derecha. Y se va a ir hacia la derecha hasta que sea menor o igual a -1. Es decir, va a ir por esta muestra y hasta esta muestra. Es el valorcito de n+1, que sería lo que nosotros hacíamos del reflejo y el desplazamiento de n muestras. Entonces va a estar contenido en este intervalo de aquí, este valorcito de n+1. Si nosotros resolvemos esta inecuación, vamos a ver que esto es lo mismo que decir para un valor de n mayor o igual a -2 y menor o igual que 0. Menor o igual que 0. Lo único que hay que hacer es despejar estas inecuaciones de aquí. Vamos a conseguir este intervalo que está acá, que es el intervalo de la salida. Ahora nosotros podemos realizar el cálculo de Wn haciendo justamente el sumatorio del producto de las dos señales, tal como dice la ecuación de la convolución. Ustedes pueden observar que aquí tengo la señal que se multiplica por la otra señal que es desplazada y reflejada. Como ustedes pueden ver que esta señal tiene amplitud 1 y esta también tiene amplitud 1. El producto de esas dos señales va a ser justamente 1. ¿Y cuál es el intervalo en que esas señales se traslapan? Esas señales se traslapan desde r igual -1 hasta n+1. Si nosotros tomamos solamente este valor de aquí, que es nuestra referencia, y lo colocamos en una parte de este intervalo, ustedes pueden ver que justamente el traslape va a estar entre esta muestra de aquí, que es la primera no nula de X sombrero de L, que es solamente una porción del periodo de esa señal, hasta donde se encuentra ubicada esa muestra que es n+1, que está reflejada aquí, es el intervalo de traslape. Como ustedes pueden ver, lo que tenemos aquí es la sumatoria de una constante. Y ustedes ya saben que la sumatoria de una constante es la constante multiplicada por límite superior, que vale n+1, menos límite inferior, que vale -1, más 1, que es la muestra en 0. Y esto de aquí es igual a n más 3. Esto de aquí es igual a n más 3. Para el segundo caso, vamos a considerar que este valorcito de n+1 ya pasa a este valor de aquí y se va a ubicar a partir de esta muestra hacia adelante. Entonces, en ese caso, consideramos que este valorcito de n+1, este de aquí, es mayor o igual que 2, y también este valorcito que está acá, n-1, es menor o igual que 1. Si resolvemos estas inecuaciones, vemos que esto va a ser válido, o el intervalo es n mayor o igual que 1 hasta 2. Y el traslape obviamente va a ser desde n-1 hasta 1. Eso se puede ver fácilmente en estas dos gráficas que están aquí. Entonces, en este caso, la convolución, sumatorio, el producto de las dos señales igualmente es 1. Y esto se va a traslapar desde n-1 hasta la muestra 1. Si seguimos el mismo
el mismo resultado que está acá, haciendo que la sumatoria de una constante es límite superior menos límite inferior más 1 multiplicado por la constante. Esto de aquí va a ser igual a 3 menos n. Eso de aquí va a ser igual a 3 menos n. Entonces vamos a rescatar esos dos valores de aquí. Entonces, esta señal de aquí, que es el producto de la acumulación de estas dos ondas cuadradas periódicas, es igual a n más 3 cuando n es mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 0. Estamos reescribiendo los resultados que encontramos. Resaltemos esto de aquí también. Estamos escribiendo este resultado y el intervalo. Ahora vamos a escribir este resultado y el intervalo. Entonces aquí vamos a poner que vale 3 menos n para el intervalo cuando n es mayor o igual que 1 y menor o igual que 2. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que está la respuesta ya graficada de esta señal que la hemos escrito aquí. Y si ustedes consideran, por ejemplo, este valor de aquí de menos 2, correspondería a este intervalo. Dice que es igual a n más 3. ¿Cuánto vale n en este puntito? N en este puntito vale menos 2. Si le sumo 3, menos 2 más 3 igual más 1, que es justamente esta amplitud que está aquí. Si tomamos este valor de menos 1 de aquí, va a ser menos 1 más 3, que es lo que dicta esta ecuación de aquí, que esto es igual a 12, que es justamente el valor que tenemos acá. Y en el instante 0, ustedes pueden ver que vamos a tener ahí 0 más 3, queda justamente 3, que es el valorcito que está acá. Entonces ya hemos verificado esta parte de aquí de la gráfica. Ahora cuando n vale 1, noten que ya está dentro de este intervalo de aquí. Voy a tener aquí 3 menos n que vale 1, que es igual a 2. Y ustedes pueden ver justamente aquí la amplitud es 2. Y para este caso de acá voy a tener 3 menos 2, que vale 1, que es este intervalo que está acá. Y obviamente esta señal aquí, como ustedes pueden observar, también es periódica con periodo n igual a 7, con periodo n igual a 7. Ustedes pueden, por ejemplo, buscar dónde se repite esta muestra y cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí se repite la muestra y justamente está que ese periodo de ahí es igual a 7. Entonces, noten que la convolución periódica sigue las mismas reglas de la convolución que vimos con ustedes en el capítulo 2, pero en el caso de ser dos señales periódicas, esta convolución de aquí ya no es necesario hacerla del intervalo de menos infinito más infinito, sino simplemente a lo largo de un periodo. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver en este resultado de esta gráfica de aquí, ese resultado es periódico, se va repitiendo la misma señal con el mismo periodo de 7 muestras. Entonces, una convolución, digámosla así, aperiódica y una convolución periódica que aparece en esta propiedad de la serie de Fourier, que si yo hago convolución en el dominio del tiempo, en frecuencia, en el caso de la serie de Fourier, tengo que hacer el producto de los coeficientes espectrales. El producto de los coeficientes espectrales. Entonces, si nosotros volvemos a lo que hemos visto en esta parte, por un lado está el tiempo discreto y por otro lado está el tiempo continuo. Tanto en tiempo discreto como en tiempo continuo, la serie de Fourier hace exactamente lo mismo. Toma una señal que es periódica y la representa como una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Entonces, toma una señal que es periódica con cierto periodo n y de alguna forma la pasa a estas exponenciales complejas. Pongámosle aquí j, pongámosle con que sean familia de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Igual acá, esta señal es periódica con periodo t y la serie de Fourier toma esta señal y la representa con estas exponenciales complejas armónicamente relacionadas.
Lo que vamos a ver ahora es por qué necesitamos o cuál es la utilidad de una señal periódica representadas con exponenciales complejas. Y esa utilidad viene de la propiedad que tienen las exponenciales complejas de ser autofunciones de un sistema LTI. Al ser autofunciones de un sistema LTI, nosotros comentamos hace unos días que ingresa la exponencial compleja al sistema LTI y lo que yo observo en la salida es la misma exponencial compleja multiplicada por una constante compleja, que era función de la respuesta al impulso de ese sistema. Entonces, mi única tarea va a ser encontrar cuál es esa constante por la que sale multiplicada, porque como ya sé cuáles son las exponenciales que están en la entrada y sé que al ser autofunciones van a salir las mismas exponenciales, mi trabajo va a ser encontrar esas amplitudes o esa constante compleja y ya puedo determinar de una forma mucho más sencilla y práctica cuál es la salida de ese sistema. Y eso es lo que vamos a ver justamente en esta parte de una forma más extendida. Cómo facilita el tratamiento de esta señal si es representada en exponenciales complejas armónicamente relacionadas, que es lo que hace la serie de Fourier. Entonces, este apartado tiene justamente que ver con series de Fourier. Y estos sistemas LTI que nos ocupamos de estudiarlos en el capítulo anterior, que son sistemas que tienen esas dos propiedades, el lineal e invariante en el tiempo. Lineal que cumple el principio de superposición y invariante en el tiempo que cualquier desplazamiento en la señal de entrada, sea adelante o atrás, va a producir la misma salida, simplemente afectada por ese desplazamiento. Entonces, lo que nosotros vimos es que si yo tengo una señal x de t, que es esta exponencial compleja e a la st, considerando que cs es un número complejo, al ingresar a un sistema LTI que tiene una respuesta al impulso h de t, lo que yo observo en la salida es que aparece la misma exponencial compleja multiplicada por una constante compleja función de s. Recuerden que s es un número complejo. Si nosotros recordamos del análisis que hicimos más adelante, este valorcito h de s lo determinamos que es igual a h de tau, o la respuesta al impulso que está aquí, multiplicada por e a la menos s tau de menos infinito a más infinito. Esta operación que está mostrada aquí es una transformada de Fourier. También puede verse como si fuese una transformada de Laplace en caso este valorcito de S tenga su parte real diferente de 0. Pero eso vamos a ver en capítulos más adelante. Pero ya podemos identificar que esta operación es una transformada de Fourier de la respuesta al impulso. Y tiene un nombre, cierto nombre particular que se llama respuesta en frecuencia, que también lo vamos a nombrar aquí. Ahora, en el caso discreto ocurre algo muy similar. Tengo mi señal y aquí ingresa una constante compleja, donde este valorcito de z también pertenece a los complejos. Viene a un sistema que está caracterizado con una cierta respuesta al impulso h de n. Y lo que yo observo en la salida, o mi señal de n, es la misma entrada, zn, la misma entrada zn, multiplicado por esta constante compleja h de z. Y nosotros determinamos en clases anteriores que este valorcito de aquí de h de z es igual al sumatorio para todo k de la respuesta al impulso, en este caso en función de k, por z a la menos k. Por z a lo menos k. Entonces, esta función h de s y esta función h de z ya tienen un nombre que lo vamos a ir utilizando en clases posteriores y vamos a decir que estas constantes compleja h de s y h de z, siendo que s y z son números complejos, tienen el nombre particular de llamarse funciones
del sistema. Funciones del sistema. Y para analizar un poco más esta característica de las autofunciones cuando ya hemos conseguido representar la señal como una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas, vamos a simplificar y decir que la parte real de este valorcito S de aquí, que es el argumento de esta señal que está acá, es igual a 0. Si la parte real vale 0, voy a tener un valor que es puramente imaginario, entonces este valor de S va a ser igual a J omega, va a ser igual a J omega. Entonces, este E a la ST va a ser igual E a la J omega T. J omega T. Entonces, en lugar de tener H de S, ya con esta simplificación aquí, voy a tener H mayúscula de J omega. H de J omega. Y con esta simplificación, a esta funcioncita de aquí tiene un nombre que es muy importante en los sistemas de comunicaciones, que lo vamos a utilizar más adelante, se conoce como respuesta en frecuencia del sistema. Respuesta en frecuencia del sistema. Respuesta en frecuencia del sistema. Que más adelante vamos a ver que se la puede calcular como la transformada de Fourier de la respuesta al impulso. Entonces tenemos una función que es respuesta al impulso y ahora aquí aparece una que es denominada respuesta en frecuencia, que justamente proviene de la respuesta al impulso. Entonces esta señalcita de aquí, h de j omega, es igual como la integral de menos infinito a más infinito de h de t e a la menos j omega t de t. Es justamente la función que escribimos aquí arriba, que la determinamos en una clase anterior. Es esta de aquí, pero aquí estamos considerando la simplificación de este valor de s, cuya parte real vale 0 y se convirtió en un valor puramente imaginario. Entonces ya tenemos aquí una función que la vamos a utilizar para caracterizar a los sistemas en frecuencia, que es justamente esta función h de j omega, que es la respuesta en frecuencia del sistema LTI. En tiempo discreto tenemos un análisis similar. Entonces, en tiempo discreto, lo que nosotros vamos a observar en la simplificación es que este valor de z, que es un número complejo, que pertenece a los complejos, vamos a llegar a considerar o a asumir que el módulo de este complejo de aquí es igual a 1, de tal forma que este valorcito de z es igual a e a la j omega, y de esa forma ese zn, que es la exponencial que está entrando a nuestro sistema, es igual a e a la j omega n, e a la j omega n. Entonces con esta simplificación, en lugar de tener h de z, voy a tener aquí h de e a la j omega, y esto es igual al sumatorio de hn por e a la menos j omega n para todo n que puede ser escrito como n de menos infinito a más infinito. Y esto de aquí también tiene el mismo nombre de la función que está arriba, se conoce como la respuesta en frecuencia del sistema. Respuesta en frecuencia del sistema. Entonces, si regresamos al gráfico que está aquí arriba, nosotros ya podemos describirlo utilizando estas nuevas definiciones. Podemos decir que cuando ingresa una exponencial compleja a un sistema LTI, en la salida tenemos la misma exponencial compleja multiplicada por la respuesta en frecuencia del sistema. Lo mismo pasa en tiempo discreto. Entra una exponencial compleja a un sistema LTI caracterizado por una cierta respuesta al impulso, y la salida de ese sistema es la misma exponencial compleja multiplicada por la respuesta en frecuencia de este sistema, si consideramos las simplificaciones que vimos
más abajo de que este valor de z es igual a j omega. Y aquí consideramos que el módulo de z es igual que 1. Es igual que 1. Si es que nosotros consideramos que este valor de S tuviera una parte real, eso se va a convertir en la transformada de Laplace, que es una forma del análisis en frecuencia para sistemas que no son estables. Y si consideramos acá que el módulo de z es diferente de 1, nosotros vamos a utilizar una transformada que se conoce como transformada z, que también sirve para hacer un análisis de las señales en el dominio de la frecuencia, pero pero en ese caso incluye también los sistemas que no son estables. Son conceptos que van a aparecer más adelante. Entonces ya sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar a la salida cuando ingresamos una exponencial compleja. Sale la misma exponencial compleja multiplicada por la respuesta en frecuencia. Como la serie de Fourier es una suma de exponenciales complejas, recuerden que esa suma de exponenciales complejas es la denominación de una combinación lineal. Y como el sistema es lineal, ya sabemos que si yo tengo la suma de varias señales en la entrada, en la salida, por la linealidad voy a tener la suma de las respuestas de cada una de esas entradas individuales. Entonces, con este par de conceptos vamos a considerar el análisis en tiempo continuo. De cuando a una señal yo la he representado con su serie de Fourier, he calculado sus coeficientes espectrales, y esta señal de aquí entra a un sistema LTI. Entonces, lo que quiero saber es cómo encuentro esta respuesta de aquí. Y vamos a ligar algunas simplificaciones. Entonces, lo que ustedes van a observar es que realizando el análisis del sistema, utilizando ya la parte del análisis de Fourier, análisis en frecuencia, es mucho más simple que utilizar la parte que vimos en el dominio de tiempo, que era la convolución. Si nosotros quisiéramos determinar cuánto vale esta salida, ustedes ya saben que tienen que hacer la integral de x tau, ht menos tau, de tau, de menos infinito a más infinito. Toda la mecánica que eso involucra, que es poner en función de tau, la otra señal, reflejarla, desplazarla, multiplicar, y en el intervalo donde estas dos señales se traslapan, integrar. Ya saben que es un proceso un poquito elaborado. Pero en el dominio de la frecuencia esto se va a simplificar y vamos a ver que una vez que la señal ya ha sido representada con su serie de Fourier, calcular la salida es simplemente multiplicar los coeficientes por esta respuesta en frecuencia que hemos determinado un poco más arriba. Entonces vamos a poner eso, que esta señal de aquí entra en un sistema LTI y esta señal ya ha sido representada con una serie de Fourier. Entonces lo que vamos a ver es esto de aquí, que x de t entra a un sistema que está caracterizado por esta respuesta al impulso y sale aquí y de t. Ahora vamos a considerar que esta señal es periódica y ha sido descompuesta o representada con series de Fourier. Entonces puedo anotar que aquí x de t, si ya escribo aquí la representación, ya sabemos que este es el sumatorio de estos coeficientes espectrales a sub k por e a la j k omega sub 0 t. Para todo valor de k, que es lo mismo que escribir de menos infinito a más infinito. Esto de aquí es nuestra serie de Fourier que nos hemos ocupado de escribir. Ahora, esta señal entra, tal y como está en este gráfico de aquí, a un sistema que tiene una cierta respuesta al impulso, es decir, un sistema LTI. ¿Qué es lo que yo voy a observar en la salida? Si nosotros recordamos lo que pasaba en el ejemplo que hicimos más arriba, lo que sucede es que sale la misma exponencial compleja, pero multiplicada por la respuesta en frecuencia. Voy a escribir aquí la ecuación y luego lo vamos a simplificar para que vean de dónde proviene esta ecuación. Entonces aquí voy a tener, aquí entra una suma, ustedes pueden ver que aquí está entrando una suma. Por la linealidad, acá voy a tener también una suma de las respuestas de cada una de esas entradas. Entonces voy a tener aquí una suma desde menos infinito a más infinito de estos a sub k por h, que es nuestra respuesta en frecuencia, pero en este caso, esta respuesta en frecuencia está para un valor particular de k omega sub 0. Que voy a tener jk omega sub 0 por e a la jk omega sub 0
T. Y estos de aquí serían nuestros coeficientes espectrales de la señal B sub K. Entonces vamos a hacer una simplificación de estas dos ecuaciones utilizando los resultados que vimos acá arriba. Entonces regresamos, vamos hasta el inicio. Ustedes pueden ver que ingresa una sola exponencial compleja y sale la misma exponencial compleja multiplicada por la respuesta en frecuencia. Entonces vamos a escribir debajo la suma de dos exponenciales complejas y aplicamos la linealidad y ya podemos entender esta generalización que hemos hecho aquí con los sumatorios. Entonces vamos a suponer que ingresa A sub 1 a la S1T va a sub 2 a la S2T. Al entrar a este sistema, por linealidad, lo que yo voy a observar es, esta es una constante, estas son constantes. Si entra una exponencial compleja, bueno, la constante pasa igual. Si entra esta exponencial compleja, sale la misma exponencial compleja. Como ves arriba, esto sale multiplicado por esa función del sistema. Si consideramos que ese valor de S es puramente imaginario, sería la respuesta en frecuencia. Más, por la linealidad, aquí voy a tener A sub 2 a la S sub 2 de T multiplicada por la respuesta en frecuencia en ese valorcito que está aquí. Como esta cantidad que ustedes observan aquí es la respuesta en frecuencia del sistema E a la J omega, considerando que omega es igual a K omega sub 0. Entonces esto de aquí es igual a H por J, noten que ahorita es omega vale K omega sub 0, por K omega sub 0, que es justamente lo que está aquí dentro del argumento de esta función H. Entonces, este S1 sería para un K igual a 1 y este S2 sería para un K igual a 2. Entonces, vean que aquí esta sumatoria es para dos exponenciales complejas y acá nosotros generalizamos con esta sumatoria para cualquier número de exponenciales complejas. Como ya sabemos que en el caso continuo el número de coeficientes espectrales es infinito, en teoría, para tener la representación más finita deberíamos tener muchísimos coeficientes espectrales. Pero como ya vimos en la parte de la práctica en Wolfram, en realidad no necesito tener una infinidad de coeficientes espectrales, sino una cierta cantidad hasta que esa señal sea representada lo más parecida a la onda periódica original que hemos representado. Entonces, noten que cuando yo a mi señal ya me he dado el trabajo de descomponerla con la serie de Fourier, lo que tengo que hacer para determinar la salida, ya me ahorro ese camino de ir por la convolución de poner en función de tau, una función, reflejarla, desplazarla, multiplicarla, integrar en el intervalo donde se traslapan y ir escribiendo todas las operaciones. Aquí como ya sé que son autofunciones, esta es una constante, esta es la función que ya determiné con la serie de Fourier de la entrada. Entonces mi trabajo sería calcular esta función del sistema, que es mi respuesta en frecuencia, que ustedes la ven aquí, y simplemente considero para valores de omega, que es igual a K omega sub 0. Este K es el índice del coeficiente espectral y este omega sub 0 es la frecuencia fundamental. Es la frecuencia fundamental. Entonces, observen algo adicional aquí. Si aquí tengo estos coeficientes espectrales B sub K, aquí vemos que los coeficientes espectrales de la señal de salida son los mismos coeficientes A sub K, pero multiplicados por la respuesta en frecuencia. Y eso lo vamos a escribir aquí debajo. Entonces, mi señal X de T, yo ya me he dado el trabajo de representarla como una serie de Fourier que genera estos coeficientes A sub K. La salida del sistema Y de T tiene unos coeficientes espectrales que los vamos a etiquetar como B sub K. Y como hemos visto más arriba, esos coeficientes espectrales B sub K, que está aquí, a ver, eso que está aquí en esta partecita, aquí, es justamente los mismos coeficientes A sub K multiplicados por esta respuesta en frecuencia. Entonces aquí voy a tener A sub K multiplicado por H
de jk omega sub 0. Entonces ya podemos ver cuál ha sido el efecto de este sistema LTI en los coeficientes espectrales. Entonces ustedes pueden ver que un cierto coeficiente espectral de mi señal de entrada, que son estos A sub k, es modificado de manera individual, es decir, para un k particular, eso significa que es modificado de manera individual. Cada uno de estos coeficientes de la serie de Fourier mediante la multiplicación por el valor de la respuesta en frecuencia correspondiente. Entonces, mi coeficiente espectral es modificado por el producto con la respuesta en frecuencia correspondiente, ese valorcito de K. Eso significa, por ejemplo, que el A sub 1 va a ser modificado por J. Aquí vamos K igual a 1 omega sub 0. El coeficiente A sub 2 va a ser modificado por esta respuesta de frecuencia correspondiente justamente a ese coeficiente espectral. Pues vamos a hacer un ejemplo de esta ecuación, de ver cómo yo podía determinar de una forma más dinámica la salida de un sistema LTI una vez que yo haya conseguido hacer su representación en serie de Fourier. Entonces hagamos ese ejemplo. ¿Dónde estamos aquí? Este es el ejemplo 3.16. Ejemplo 3.16. En este ejemplo de aquí nosotros tenemos una señal que es periódica, x de t continua, que ingresa a un sistema cuya respuesta al impulso es una exponencial decreciente, e a la menos t, multiplicado por este escalón. Es una exponencial decreciente que empieza en 0. Y queremos determinar la salida. Este problema asume que esta señal x de t tiene una frecuencia fundamental que es igual a 2pi. Tiene una frecuencia fundamental que es a 2pi. También nos dice que de esta señalcita el coeficiente a sub 0 vale 1. El coeficiente a sub 1 es igual al coeficiente a sub menos 1. Y esto es igual a 1/4. El coeficiente a sub 2 es igual, si a sub 2 es igual al coeficiente a sub menos 2, es igual a medio. Y el coeficiente a sub 3 es igual al coeficiente a sub menos 3, que es igual a 1/3. Y todos los demás coeficientes valen 0. Recuerden que en el caso continuo los coeficientes espectrales son infinitos. ¿Cuál era nuestra ecuación de síntesis de la serie de Fourier? La ecuación de síntesis decía que esta señal periódica puede ser representada como una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas para todos los valores de K. Entonces yo ya tengo estos coeficientes espectrales que me los está dando el ejercicio. Y también puedo determinar este valor de omega sub 0. Bueno, aquí está dado como omega sub 0. Porque a veces que esta ecuación de aquí, en lugar de omega sub 0, es 2pi sobre periodo. Que es lo mismo, ¿no? Que es la forma de calcular el omega sub 0. Entonces, utilizando estos datos, esta señal x de t es igual a sumatorio de k igual menos 3 hasta 3 de los coeficientes espectrales que ya me dio el ejercicio por e a la j k tendría 2pi, que sería, perdón, sí, simplemente 2pi, que es el mismo valorcito de omega sub 0 que ya está dado acá, por t. Aquí etiquetemos que este valor de aquí nos da el ejercicio que es igual a omega sub 0. Entonces ya tenemos nuestra serie de Fourier. Y si nosotros regresamos acá al resultado que mostramos, mi tarea ahora es calcular esta constante compleja de aquí, que es nada más y nada menos que la respuesta en frecuencia, pero muestra en valores múltiplos enteros del omega sub 0.
La ecuación de esta respuesta en frecuencia estaba por acá arriba. Aquí está. Entonces vamos a aplicar esta ecuación de aquí. Como el ejercicio nos da la respuesta al impulso, a esa respuesta del impulso la multiplicamos por esta exponencial de aquí y hacemos la integral y nos va a dar esta funcioncita h de j omega. Una vez que tenemos h de j omega, consideramos que el omega es igual a k omega sub 0. Ya podemos determinar la salida del sistema. Y ustedes pueden notar que es mucho más directo que ir por el camino de la convolución. Y esa parte la vamos a hacer luego de nuestro primer receso. Bien, entonces vamos a encontrar esa respuesta en frecuencia de este sistema y utilizarla para determinar la salida del sistema LTI con esta entrada que ha sido representada ya como una serie de Fourier. Entonces, si regresamos acá, nuestra tarea es encontrar justamente esa funcióncita h de j omega. H de j omega, que de ahora en adelante se va a llamar respuesta en frecuencia. Es un término que va a aparecer a lo largo de esa materia, en la parte de procesamiento digital de señales. Después lo vamos a utilizar también en sistemas de comunicaciones, esta respuesta en frecuencia. Entonces, la ecuación de la respuesta en frecuencia dice que es la integral de menos infinito a más infinito de la respuesta al impulso del sistema por e a la menos j omega t. Bueno, vamos a poner esto en función de tau para que, simplemente para utilizar t en los, aquí función de tau. ¿Dónde está entonces h de tau? J menos tau de tau. Este ejercicio dice que esta respuesta del impulso es, si lo observamos acá en el ejemplo, e a la menos t u de t. Acá estamos utilizando la función tau para representar la variable de integración. Sería e a la menos tau u de tau. Ustedes ya saben que esta función aquí es el escalón unitario discreto que empieza en 0 y con una amplitud de 1 continúa hasta más infinito. De hecho, vamos a graficarlo aquí rápidamente. 0, nuestro escalón unitario. Entonces, este escalón unitario va a modificar este límite inferior de la integral. Entonces, en lugar de ir desde menos infinito hasta más infinito, ya puede iniciar en 0 y irse justamente hasta más infinito, por acá. Entonces, esta respuesta en frecuencia la puedo reescribir como la integral desde 0 hasta más infinito. Y aquí ya solamente tomo esta porción de la señal e a la menos tau, e a la menos j omega tau de tau. Ustedes recuerden, utilizábamos nosotros esta identidad que e a la at de t es igual a 1 sobre a veces e a la at. Es la identidad que vamos a utilizar muchas veces de la integral de una exponencial. Si ustedes gustan, pueden hacer la integral por partes y van a llegar al mismo resultado, pero aquí con esta identidad va a ser suficiente para resolver los ejercicios. Noten que este a de aquí, que puede ser una constante un poco más grande, que justamente lo que va a aparecer en ese ejercicio, aparece aquí como el denominador. Entonces vamos a resolver esta integral utilizando esta identidad. Vamos aquí a reescribir esta exponencial. Aquí va a tener la integral de 0 hasta más infinito. Aquí voy a tener e a menos 1 más j omega. Aquí tengo tau de tau. Entonces observen que este valorcito de a, que es el que está multiplicando t, en este caso es toda esta constante que está aquí.
Y seguimos lo que dice la identidad. 1 dividido sobre A por la misma exponencial. Entonces esto lo podemos escribir aquí debajo como 1 dividido para A, que en este caso es menos 1 más J omega. Y sale la misma exponencial, que es esta exponencial que está aquí. E a la menos 1 más J omega. Y esto es evaluado entre 0 y más infinito. Para hacer la evaluación entre 0 y más infinito voy a factorizar de nuevo esta exponencial porque iba a ser mucho más fácil ver qué es lo que va a pasar con esta evaluación de aquí. O sea, cómo un término se va a hacer 0 en el momento que hagamos la factorización. Entonces vamos a hacer la factorización, que es volver a lo que estaba. Volver a lo que estaba aquí. Simplemente para ver el efecto de este más infinito. Entonces de aquí es igual. Si este menos ya lo pongo acá arriba, aquí tendría menos 1 más J omega. Y aquí tendría E a la menos tau. E a la menos J omega tau. Evaluada entre 0 y más infinito. Entonces vamos a detenernos en esta partecita de aquí y extraerla afuera para que veamos cómo se evalúa ese más infinito. Hay que tener un poco de cuidado ahí porque a veces en el momento en que se evalúa pareciera que la exponencial que está con la variable es la que se hace 0, pero tomemos esta parte de aquí y lo vamos a evaluar en más infinito. Entonces aquí tengo E a la menos tau, E a la menos J omega tau, y esto lo vamos a evaluar para un tau igual más infinito. Si hacemos el reemplazo aquí, vamos a tener aquí E a la menos infinito. Noten que este tau está aquí y está acá. Y ¿dónde está el verde? Aquí está el verde. Ahora reemplazamos acá. E a la menos J omega. Y aquí igual, más infinito. Entonces, este término que está aquí siempre va a tener amplitud 1. Todo el tiempo va a tener amplitud más menos 1. Ya saben ustedes que esta señalcita de aquí es una suma de un seno más un de un coseno más un j seno por la relación de Euler. Es decir, su amplitud siempre va a estar entre más 1 y menos 1 todo el tiempo, independientemente de que este valor de aquí tienda a ser muy grande, que es la idea del infinito. Pero si ustedes observan el otro factor, este de aquí, conforme este exponente se va haciendo cada vez más negativo, toda esta porción de la señal va a tender a ser 0. Entonces voy a tener que esto de aquí es una señal que tiende a ser 0 por una señal que va a tener su amplitud entre más menos 1 y el momento de multiplicarlas, esto de aquí va a valer 0. Entonces tengan presente que es este término el que se hace 0. Este de aquí siempre va a tener una amplitud que va a estar entre más 1 y menos 1. Lo que hace este valorcito de acá es aumentar la frecuencia, pero la amplitud siempre va a ser esa constante que está ahí. Entonces, utilizando ese resultado, volvamos acá. Esto de aquí va a ser menos, digamos, mantiene menos 1 más J omega. Y ya vimos que evaluado en más infinito, todo esto de aquí se vuelve 0 menos. La evaluación en 0 es sencilla, que voy a tener E a la 0, que es justamente 1. Entonces lo que voy a tener resultado es 1 sobre 1 más J omega, que es mi respuesta en frecuencia del sistema, que es lo que yo necesito para determinar la salida de este sistema LTI una vez que ya he construido la serie de Fourier de la entrada. Entonces, como escribimos más arriba, si yo tengo que mi señal x de t ha sido representada como una serie de Fourier, esto entra a un sistema LTI con esa respuesta en frecuencia. Lo que yo observo es que en la salida voy a tener que estos coeficientes espectrales de la entrada se multiplican por la respuesta en frecuencia, pero evaluados en valores de omega, que es igual a k omega sub 0. Entonces aquí voy a tener
e a la j k omega sub 0 por e a la j k omega sub 0t, que es la exponencial compleja proveniente de la serie de Fourier para todo k. Entonces el ejercicio ya nos da estos coeficientes espectrales que aparecen acá. Ya sabemos cuánto vale omega sub 0 y hemos calculado esta función de aquí que está en esta parte. Entonces lo único que tengo que hacer es armar esta salida y ya puedo determinar cuánto vale la respuesta del sistema LTI cuando la entrada ha sido descompuesta o representada con una serie de Fourier. Entonces vamos a ocuparnos de esta parte de aquí que serían los coeficientes B sub k de la salida. Entonces si yo quiero calcular el B sub 0 sería A sub 0, ¿cierto? Porque A sub 0 porque esta señalcita de acá, vamos a evaluarla aquí para que sea más fácil utilizar acá. H de J omega evaluada en omega igual K omega sub 0 es igual 1 sobre 1 más J K omega sub 0. Y vean que en este caso de aquí el K vale 0, entonces todo este término de aquí va a ser 0 y voy a tener 1 sobre 1 y esto va a ser igual a 1. Entonces el A sub 0 va a ser igual a B sub 0. En este caso de aquí que el ejercicio nos dice que vale 1. Si regresamos a los datos que nos da el ejercicio que está más acá arriba, ¿dónde está? Aquí. Si ustedes pueden observar que la sub 0 vale 1. Ahora vamos a calcular el coeficiente B sub 1. Entonces el coeficiente B sub 1 es igual a A sub 1 por H de J. Vean que es JK omega sub 0, pero en este caso K vale 1. Entonces voy a tener J omega sub 0. El omega sub 0 que nos da el ejercicio vale 2pi. Entonces esto es igual a sub 1. El coeficiente A sub 1 vale 1/4 que nos da el ejercicio. Y aquí voy a tener esta respuesta en frecuencia que está escrita. No estaba escrita aquí. Entonces voy a tener aquí 1 sobre 1 más J 2pi. 1 sobre J 2pi. Y de una forma similar yo puedo determinar el coeficiente B sub menos 1, que es igual a 1/4. Y en este caso es 1 sobre 1 menos, como el K es menos en este caso, acá voy a tener un menos, J 2pi. Entonces ustedes pueden observar que este de aquí es el A sub 1 y este de acá es H de J omega sub 0. Igual acá, este es el A sub menos 1 multiplicado por el H de menos J omega sub 0. Como acá vale menos 1, que aparece este menos. Entonces, para calcular el coeficiente de B sub 2, similar, ¿no? Sería el A sub 2 por la respuesta de frecuencia evaluada en ese coeficiente espectral. Eso de aquí es medio, que es el A sub K. Y aquí tendría 1 más J 4pi. Y el otro coeficiente B sub menos 2 sería medio. 1 sobre 1 menos J 4pi. Y para el coeficiente B sub 3 similar. 1/3, 1 sobre 1 más J 6pi. Y el B sub menos 3 tercio, 1 sobre 1 menos J 6pi. Entonces todo esto de aquí, incluyendo este de acá, tengo los B sub k, que son los que necesito. Si regresamos acá, aquí está, tengo estos B sub k. Entonces ya tengo determinado cuál es la salida del sistema, utilizando en este caso el análisis de Fourier. Entonces la forma como nosotros determinamos la salida del sistema en el capítulo 2 era un análisis en el dominio del tiempo, utilizábamos la convolución. Ahora podemos determinar esa salida si es que la entrada es periódica y ha sido representada como una serie de Fourier, utilizando
este análisis que se conoce como el análisis de Fourier o análisis en frecuencia, simplemente tomando sus coeficientes espectrales, multiplicándolos por la respuesta en frecuencia y construyendo el valor de la salida. Es un método mucho más directo y es mucho más fácil que realizar la convolución. Entonces, vamos a ver qué pasa en tiempo discreto. Vamos a ver qué pasa en tiempo discreto. Entonces, en tiempo discreto es algo similar, pero en este caso tenemos que utilizar sumatorios. Entonces, en tiempo discreto tenemos una señal xn que entra a un sistema LTI caracterizado por una respuesta al impulso HDN. Y lo que voy a observar en la salida es esta señalcita HDN. El método que utilizamos hasta ahora para encontrar esta respuesta era hacer la convolución de esta señal de entrada con la respuesta al impulso. Que escribimos aquí cuál es esa suma de convolución. Recuerden que tenemos que poner en función de K. Y esta otra señal también en función de K, pero era reflejada y desplazada para todo valor de K. Es lo que conocemos hasta ahora para determinar la salida del sistema LTI. Ahora vamos a asumir que esta señal xn de aquí es periódica y ha sido representada como una serie de Fourier. Es decir, que esta señal xn periódica es representada como una serie de Fourier que es una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Como ya sabemos que estas exponenciales complejas armónicamente relacionadas en tiempo discreto son finitas, por tanto estos coeficientes espectrales también van a ser finitos si vimos que el número era igual a n mayúscula, que era el periodo. Una vez que la señal ha sido representada como una serie de Fourier, la colocamos a la entrada del sistema que tiene una respuesta al impulso HDN. Y lo que vamos a observar nosotros es que esta salida en Y de n es igual. Noten que estos sumatorios de aquí provienen este sumatorio de la salida proviene de esta propiedad de la linealidad del sistema LTI. Al entrar una suma de señales a mi sistema, lo que observo en la salida es una suma de las respuestas a cada una de esas entradas que están ingresando a mi sistema. Igual tengo a lo largo de un periodo de los mismos coeficientes A sub k de la entrada, pero esos coeficientes A sub k son multiplicados por la respuesta en frecuencia, que es a la J K omega sub 0 por las mismas exponenciales que ingresen en el sistema. De forma similar a lo que vimos arriba, noten que aquí está esta constante y esta exponencial compleja. Y la exponencial compleja es una autofunción, es decir, ingresa la exponencial compleja al sistema LTI y sale la misma exponencial compleja, como ustedes pueden ver, pero multiplicada por esta constante que está aquí, que es nuestra respuesta en frecuencia. Este a sub k es una constante, las constantes pasan directo por el sistema. Y si esta señal aquí es periódica con periodo n, esta de acá también es periódica con periodo n. Y podemos ver que el késimo coeficiente de esta señal y de n, vamos a escribirlo aquí, que es este b sub k, el késimo coeficiente de este coeficiente espectral de esta señal y de n, es el producto del késimo coeficiente de la entrada y el valor de la respuesta en frecuencia del sistema LTI a esa frecuencia correspondiente, que es esto de acá. Vamos a hacer un ejemplo. Es el ejemplo 3.17. Ejemplo 3.17. Entonces aquí vamos a considerar que tenemos un sistema LTI y este sistema LTI está caracterizado por la respuesta al impulso, que es un alfa a la n multiplicado por el escalón, y consideramos que este valorcito de alfa es mayor que menos 1 y menor que 1. Entonces ya saben que esto de aquí es lo mismo decir que este alfa es una fracción. En otras palabras, esta respuesta al impulso HDN, siendo alfa una fracción, es una exponencial decreciente hacia la derecha. Y como ustedes pueden ver que al ser multiplicada por un escalón, empieza en 0 y va decreciendo.
Entonces, vamos a suponer que este sistema nosotros ingresamos una señal x de n, que es igual al coseno de un cierto 2pi sobre n por n. Esta va a ser la señal que va a ingresar. Como ustedes pueden observar aquí, el omega sub 0, si lo divido para 2pi, queda un número racional. Por tanto, esta cosenoidal discreta es periódica, y es periódica con periodo n mayúsculo. Para determinar la serie de Fourier de esta señal de aquí, utilizamos la estrategia que vimos en los ejemplos de la semana pasada, donde aplicábamos la relación de Euler, comparábamos con la ecuación de síntesis y extraíamos los coeficientes espectrales. Entonces nosotros aplicamos aquí la relación de Euler. Vamos a escribirle aquí. Decir que el coseno de teta, la relación de Euler, que es e a la j teta, más e a la menos j teta sobre 2. Eso vamos a aplicarlo aquí debajo. Entonces esto de aquí es igual medio, que sería este 2 de acá, que lo podemos distribuir para estos dos términos. E a la j 2pi sobre n mayúscula por n más medio e a la menos j 2pi sobre n mayúscula por este n que está aquí. Ustedes ya saben que en nuestra ecuación de síntesis vamos a escribirla acá. X de n es igual sumatorio estos a sub k. Aquí tengo e a la j k omega sub 0. Bueno, este omega sub 0 podemos escribirlo ya como 2pi sobre n para que empate con esta ecuación que está acá. 2pi sobre n por n. Entonces, comparando este exponencial de aquí con este exponencial de acá y con el de acá, determinamos este coeficiente de aquí a qué valor de k corresponde. Ustedes pueden ver fácilmente que en esta ecuación de aquí es un k igual a 1 y esta ecuación de acá es un k igual a menos 1. Entonces, este medio de aquí es el coeficiente a sub 1 y este coeficiente de acá es el coeficiente a sub menos 1 y el resto de n mayúscula coeficientes es igual a 0. Es igual a 0. Entonces ya tenemos nuestros coeficientes espectrales y para determinar la salida del sistema, ahora debemos encontrar la respuesta en frecuencia. Una vez que encontramos la respuesta en frecuencia, multiplicamos por los coeficientes espectrales y tenemos los coeficientes espectrales de la señal de salida. Como ya tenemos la frecuencia fundamental y sabemos que las exponenciales complejas son autofunciones de un sistema LTI, podemos determinar cuál es la salida de este sistema. Entonces vamos a calcular la respuesta en frecuencia. Entonces la respuesta en frecuencia, que es h de e a la j omega. Entonces recuerden, este igual al sumatorio de h n por z a la menos n para todo n. Aquí recordemos que nuestro análisis este valor, el módulo de z era igual a 1. Entonces aquí lo simplificamos a esta z de aquí. Estaba simplificado como e a la menos j omega n. Esto ya nos da el ejercicio. Entonces vamos a reemplazar. Vamos a tener aquí el sumatorio. Y aquí vamos a tener que esta funcióncita de aquí es alfa a la menos n por u de n. Como aquí tenemos que es, ¿dónde estaba? Escribamos todo el intervalo mejor para que sea más fácil ver cómo se simplifica ese intervalo. Aquí tenemos para n igual de menos infinito a más infinito. Como esta funcióncita está aquí multiplicada por un escalón, significa que desde menos infinito hasta menos 1, todas esas muestras valen 0. Entonces yo puedo modificar que este sumatorio, en lugar de ir de menos infinito a más infinito, vayan desde un n igual a 0 hasta más infinito, justamente por este escalón que está aquí. Entonces, una vez que ya he considerado este escalón en el límite inferior del sumatorio, me quedo simplemente con esta partecita de acá, que va a quedar alfa a la menos, perdón, es alfa a la n. Vamos a ver acá arriba de nuevo. Aquí está, aquí está. Ustedes pueden observar, es alfa a la n. Entonces vamos a modificar aquí debajo. Aquí.
alfa a la más n, y aquí multiplicado por eso de acá es e a la menos j omega n. Aquí vamos a modificar el producto que está dentro del sumatorio para utilizar una fórmula que ya hemos trabajado con ustedes, que es la fórmula de la suma infinita. Entonces voy a juntar esto de aquí, dejarla como exponente n. Entonces tengo aquí sumatorio desde n igual a 0 hasta más infinito, y aquí tengo alfa por e a la menos j omega, y esto a la n. Si nosotros vamos acá, recordamos, teníamos que el sumatorio desde un 0 hasta más infinito, un cierto valorcito de r elevado a esa n es igual a 1 sobre 1 menos r, si consideramos que este módulo de n es una fracción. Y eso de aquí justamente es una fracción que nos dice el mismo ejercicio aquí. Aquí. Entonces esta condición está reflejada acá en nuestro sumatorio. Entonces podemos utilizar este resultado para resolver el sumatorio que está aquí. Apliquemos ese resultado. Entonces ese resultado me dice que esto de acá es igual. Noten que aquí está r y que va a tener 1 menos r. Pero en este caso r es alfa e a la menos j omega. Entonces aquí es igual 1 sobre, aquí dice 1 menos r, entonces aquí va a quedar 1 menos alfa e a la menos j omega. Y esta funcióncita de aquí es nuestro h de e a la j omega. ¿Cómo se llamaba? Se llama respuesta en frecuencia. Respuesta en frecuencia del sistema. Respuesta en frecuencia del sistema. Una vez que ya tenemos la respuesta en frecuencia del sistema, la multiplicamos por el coeficiente espectral de la entrada y tenemos el coeficiente espectral de la salida. Entonces, ¿cuál era esa ecuación que escribimos más arriba? Esa ecuación que escribimos más arriba decíamos que la salida era igual a este sumatorio para acá de dimensión n de los a sub k, que son los coeficientes espectrales de la entrada, multiplicada por e a la j omega. Esta función es evaluada en omega igual que omega sub 0, y esto multiplicado por e a la jk omega sub 0 n. Entonces nosotros ya tenemos estos coeficientes espectrales que los hemos determinado a través de la relación de Euler. Como es una cosa nominal, ese es el camino más directo. Y hemos calculado esta respuesta en frecuencia, que es esta funcióncita que está aquí. Entonces con eso nosotros podemos determinar los coeficientes p sub k de la señal de salida. Y como estas exponenciales de complejas ya tenemos, hemos determinado la respuesta de este sistema LTI cuando la entrada es una señal periódica que ha sido ya representada como una serie de Fourier. Entonces, como tenemos justamente dos coeficientes espectrales, es simple escribir esta salida de aquí. Entonces, y de n, aquí hay que hacer el producto. Vimos que estos a sub k, ambos valen medio, ¿cierto? Entonces aquí va a tener un medio por h. Si esta señal de aquí, vamos a sacarla acá, que es h de e a la j omega, la evaluamos en un omega que es igual a k omega sub 0. Esto es igual a h e a la j. Aquí hacemos la evaluación. En vez de tener omega, vamos a tener k omega sub 0. K omega sub 0. Y si utilizamos el resultado que lo hemos calculado aquí, esto es igual a 1 sobre 1 menos alfa e a la menos j k omega sub 0. Entonces, observarán este valorcito de acá, que es el que vale más 1 y menos 1 en nuestra serie de Fourier de la señal de entrada, que es lo que vamos a utilizar en esta parte que justamente voy a escribir aquí. Entonces, como este es el coeficiente que corresponde al k igual a 1, aquí voy a tener esto multiplicado k omega sub 0, y como k es 1, queda simplemente j omega sub 0. Entonces aquí voy a tener j omega sub 0, y omega sub 0 vale 2pi sobre n mayúscula, y a la j igual k omega sub 0, k vale 1, 2pi sobre n por n más
medio, que es el otro coeficiente espectral, h, este es el coeficiente espectral de k igual menos 1. Aquí voy a tener h e a la menos por el coeficiente espectral de menos 1, que es k omega sub 0, y como k vale menos 1, veo que simplemente menos omega sub 0, que es 2pi sobre n j, por e a la menos j, 2pi sobre n por n. Y ya reemplazamos este valorcito de acá con este valor que hemos determinado aquí. Vamos un poquito a la izquierda para que se vea. Y está lenta la pizarrita, que no la hemos borrado. Eso, vamos a utilizar este de aquí. Entonces este valor de acá es el que va a cambiar en lo que vamos a escribir aquí debajo. Entonces esto de aquí es igual a medio, que es el coeficiente espectral. Aquí vamos a tener 1 sobre 1 menos alfa e a la menos j, k vale 1, omega sub 0 es 2pi sobre n mayúscula por e a la j, 2pi sobre n por n, más medio. Hacemos ya cuánto vale h. Aquí ya el k vale menos 1, entonces este menos 1 de aquí con este menos de aquí va a hacer que sea positivo ese exponente. 1 menos alfa e a la j, 2pi sobre n, y aquí e a la menos j, 2pi sobre n por n. Y esta es mi salida del sistema. Entonces noten, esta exponencial de aquí, ya esa exponencial que está ahí, es la misma exponencial de la entrada, y al ser autofunción sale la misma exponencial. Esas constantes también pasan por la transformada, y noten que el efecto del sistema es esta contribución de la respuesta en frecuencia. Entonces eso simplifica cómo determinar la salida de un sistema LTI cuando ya hemos realizado la tarea de representarla como una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Ustedes en el libro van a ver que esto de aquí se puede simplificar aún más, porque si ustedes observan, esto de aquí es un número complejo, y un número complejo lo puedo representar o bien en forma cartesiana o rectangular, o bien en forma polar. Entonces esta parte de aquí yo la puedo pasar a una forma polar, y es sencillo. Vamos a hacer esto como ejercicio, es decir, que este complejo de aquí lo puedo representar como un módulo R y una fase teta. Entonces esta señalcita y de n de aquí al final de nuestra simplificación va a ser un R coseno 2pi sobre n mayúscula, que es el periodo, por n más teta. Entonces, para hacer esta simplificación más sencilla, vamos a considerar que este n es igual a 4. El periodo de esta señal va a ser igual a 4. Entonces aquí vamos a tener, solamente en ese argumento que es complejo, 1 sobre 1 menos alfa e a la menos j, 2pi sobre n, que en este caso es 4, ¿no? Entonces voy a simplificar este término de aquí y este término de aquí. Entonces este valorcito de aquí, ya vimos con ustedes en la clase anterior, inclusive lo pusimos en octave, que esto es igual a menos j. Ustedes lo pueden hacer con la relación de Euler, coseno de teta más j coseno de teta, y les va a salir menos j. Entonces esto se simplifica 1 sobre 1 menos j veces alfa. Si nosotros hacemos que queremos que este j pase para arriba para lograr una representación cartesiana de este número complejo, aquí lo multiplico en la parte por el conjugado. Aquí, perdón, aquí es, si este es menos j con este menos aquí queda más. Entonces lo multiplico por el conjugado, 1 menos j omega, 1 menos j omega, y esto me va a quedar 1 menos j, no es omega, perdón, es alfa, sobre 1 más alfa cuadrado. Este valor de aquí lo vamos a escribir como z, para escribir acá debajo.
Entonces yo quiero encontrar el módulo de z. Y para encontrar ese módulo de z, podemos primero encontrar el módulo cuadrado y luego sacar raíz. Entonces, el módulo cuadrado de z, entonces ya saben que esto está definido como el valor de z multiplicado por su conjugado. Recuerden que este de aquí es mi valor de z. Entonces, esto va a ser 1 menos j alfa sobre 1 más alfa cuadrado, que es z. Ahora lo multiplico por el conjugado. Recuerden que el conjugado lo que hace es cambiar el signo de la parte imaginaria. Si es que está representado en forma cartesiana el complejo. O cambia la fase si es que está en forma polar. Aquí como está en forma cartesiana, que va a tener 1 más j omega sobre 1 más alfa cuadrado. Y al momento de hacer esta simplificación, aquí vamos a tener que esto de aquí es igual 1 sobre 1 más alfa cuadrado. 1 más alfa cuadrado. Este módulo cuadrado de este valorcito de aquí. Para sacar nosotros la fase de un número complejo, lo que tenemos que hacer es el arco tangente de la parte imaginaria para la parte, la tangente de la parte imaginaria para la parte, por ejemplo, módulo de z es igual al arco tangente. Aquí tenemos la parte imaginaria de z sobre la parte real de z. Es como sacamos la fase de este número complejo. Una de las características que tiene el arco tangente, si nosotros lo dibujamos al arco tangente acá, ahora sí, el arco tangente. Esa de aquí es, consideramos que aquí esta es x, y esa es la función arco tangente de x. Esta señal de x tiene aquí pi medios. Por acá tiene esta asíntota menos pi medios. Aquí está 0 y ustedes pueden ver que esta señal arco tangente tiene una simetría que es impar. En otras palabras, el arco tangente de x es igual a menos el arco tangente de menos x, que es el concepto de la simetría impar. Entonces, esta salida de aquí va a ser igual el módulo que está determinado aquí, que es el módulo cuadrado. Entonces hay que sacar la raíz aquí debajo. Entonces aquí tengo la raíz de eso, es raíz 1 más alfa cuadrado coseno 2pi sobre n mayúscula menos el arco tangente de este valor de alfa, que es esta partecita que está aquí, que es la parte imaginaria de z sobre la parte real de z. Entonces tenemos la salida de este sistema LTI simplificada haciendo todas estas operaciones de los complejos. Esto de aquí es algo que ustedes ya conocen, es netamente algo casi algebraico, simplificaciones de pasar de una representación polar o cartesiana, de una representación cartesiana o rectangular a una representación polar y hacer las simplificaciones. Entonces con esto hemos concluido el capítulo 3, capítulo 3. Y vamos a empezar el capítulo 4. Capítulo 4 ya es la transformada de Fourier en tiempo continuo. Transformada de Fourier en tiempo continuo. La transformada de Fourier hace exactamente lo mismo que una serie de Fourier, pero la diferencia es que en este caso la transformada de Fourier ya la puedo utilizar para señales que no sean periódicas. Es decir, una señal que no es periódica, ahora con esta herramienta que vamos a aprender, la puedo representar como una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. ¿Para qué nos damos el trabajo de pasarla a esa representación de exponenciales complejas armónicamente relacionadas? Porque cuando coloco una exponencial compleja a la entrada de un sistema LTI, la respuesta es la misma exponencial compleja multiplicada por la respuesta en frecuencia. Entonces, en lugar de hacer toda la convolución en el dominio del tiempo, me encargo de buscar la respuesta en frecuencia y multiplicarla por esa transformada y tengo la salida del sistema ya en el dominio de la frecuencia. Y si quiero
pasarla al dominio del tiempo, hago la transformada inversa de Fourier. Entonces, esa es la utilidad de esta transformada en tiempo continuo, de esta transformada de Fourier en tiempo continuo. Y es justamente el capítulo 4. El capítulo 4 que es la transformada continua de Fourier. Transformada continua de Fourier. Entonces cerremos por acá, borramiento. Entonces vamos a esbozar el capítulo 4. Capítulo 4 es la transformada continua de Fourier. También el transformada discreta de Fourier. El algoritmo de la transformada rápida de Fourier, que lo vamos a trabajar posiblemente conmigo el próximo ciclo de que nos pongamos la vacuna. Entonces, esta es la transformada continua de Fourier. Simplemente para hacer una conexión con los conceptos que están en el libro de Shaw, a la serie de Fourier y a la transformada de Fourier, a este par de herramientas se la conoce como análisis de Fourier. Análisis de Fourier. Ustedes van a conocer un poco la historia de cómo sucedieron esas transformadas en un texto que les voy a pasar que está en el libro de Ambardark, comenta cómo este matemático francés Joseph Fourier utilizó unos conceptos que parecía de transferencia de calor, vibración de cuerdas, y demostró que señales que inclusive tenían discontinuidades podían ser representadas con senoidales. Entonces, serie de Fourier y transformada de Fourier en conjunto, las dos se denominan análisis de Fourier. Es justamente el término que ustedes encuentran en el libro de Shaw. Entonces, serie de Fourier, ya hemos explorado que es una forma de representar una señal que es periódica, como una combinación lineal de exponenciales complejas. Esas exponenciales complejas son armónicamente relacionadas porque todas son múltiplos enteros de esta frecuencia fundamental omega sub 0. Y el caso de esta transformada de Fourier, exactamente lo mismo, pero ya la puedo utilizar para señales que no están restringidas a esa característica de ser periódicas. Es decir, una señal que es aperiódica, que no cumple esa característica de ser repitiendo a lo largo del tiempo, ya puede ser representado en el dominio de la frecuencia. Entonces, el análisis de Fourier tiene que ver con algo que ustedes van a trabajar ya prácticamente a lo largo de su vida, que es el dominio de la frecuencia. Esa frecuencia nosotros la hemos trabajado con omega, que está medida en radianes por segundo, pero ustedes más adelante, bueno, nosotros más adelante la vamos a trabajar en hercios, que es de hecho la medida de frecuencia que ustedes encuentran en sus dispositivos electrónicos. Cuando se habla esto de 5G también hablan de bandas de frecuencia, etcétera, etcétera. La diferencia entre la frecuencia en hertz y la frecuencia en radianes por segundo simplemente es un valorcito de 2pi. Entonces omega 2pi f. Y aquí está la frecuencia en radianes por segundo y acá está la frecuencia en hertz. Nosotros vamos a trabajar más con esta frecuencia de aquí y luego con este factor de 2pi vamos a irnos al dominio o la parte de hercios. A la parte de hercios. Entonces, lo que vamos a hacer para determinar esta transformada de Fourier es partir de la serie de Fourier. Vamos a coger una señal que no es periódica y vamos a crear algo que se conoce como la extensión periódica de esa señal. Una vez que creemos esa extensión periódica de la señal, nosotros vamos a hacer que ese periodo tienda al infinito. Es una forma más o menos como que cojo la señal, la hago periódica, luego hago que el periodo tienda al infinito y vuelvo a hacer que esa señal sea aperiódica, pero ya he utilizado las herramientas de la serie de Fourier para poder representar en el dominio de la frecuencia. Y también vamos a ver que si aquí utilizo un sumatorio de coeficientes espectrales, como voy a tener acá
frecuencias que van a estar infinitesimalmente próximas, aquí va a aparecer una integral en esta representación. Entonces, la parte 4.1 es justamente representación de señales aperiódicas. Antes de escribir esta parte, veamos qué significa representación. En el ejemplo anterior, perdón, en el capítulo anterior, nosotros teníamos que esta señal x de t la podíamos representar como un sumatorio de menos infinito a más infinito de una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Entonces, cuando yo les hable de representación, ustedes vean como este igual que está aquí, o esta equivalencia de esta señal con estas combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Entonces, la parte 4.1 es la representación de señales aperiódicas. Aperiódicas. Este término A de aquí, opa, que ustedes buscan significa sin. Por eso hay palabritas que tienen esta partita de aquí presidiendo, o por esa letra presidiendo un término y significa, bueno, por ejemplo, sería ártico, antártico, que si ustedes revisan el por qué se llaman así es porque en un polo existen osos polares, que es la denominación de lo que es ártico, y en el otro no existe, entonces le ponen ártica y antártica. Es el mismo nombre, pero con este prefijo A que está aquí. También esa palabrita moral y amoral. Entonces, amoral sería que no tiene moral o que es sin moral, y es justamente el por qué aquí aparece esta letrita de aperiódicas. Eso es lo que tiene que ver con las semánticas de esta palabra. Bien, entonces mañana vamos a hacer ejercicios de esta última parte del libro, que es la serie de Fourier discreta, en particular las propiedades, calcular algunas respuestas en frecuencia. Vamos a graficar unas series de Fourier y vamos a ver esas diferencias que tiene con la serie continua. Bien, entonces vamos a quedar hasta ahí y vamos a tomar lista.